La Iglesia Cristiana Reino de la Gracia, Gualeguay, República Argentina, nuevamente se complace en presentar el mensaje de la Palabra de Dios, rogando que sea de plena y total bendición para su vida. A continuación, el mensaje de la Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 2, conocido para la Iglesia. Si lo hemos hallado, decimos amén. Gloria a Dios. Entonces lo vemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén y amén. Sé que a veces es difícil soltarse en el medio del culto. A veces por lo que conocemos y sabemos por la doctrina que Dios nos ha enseñado, que portando este cuerpo de debilidad, portando este cuerpo que se revela a la voluntad de Dios, se revela a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros por lo que somos, no por obligación, sino por lo que somos. Sabemos que la carne se revela muchas veces a lo que Dios requiere de nosotros. El alabarle, bendecir su santo nombre con total libertad, levantando nuestras manos, expresándonos delante de su presencia, expresar nuestro amor delante de aquel que, aunque no le vemos, estamos delante de Él. Él está en medio de nosotros y sé que es difícil a veces, pero llega el momento en que nosotros tenemos que decidir vencer con todas esas cosas que sentimos que no nos dejan a nosotros sin la oportunidad de alabar al Señor y darle, como dicen algunos, rienda suelta al Espíritu. Pero son cosas que suceden en nuestra vida y seguirán sucediendo. Ahora, ¿por qué suceden? ¿Por qué siguen pasando? ¿Por qué nosotros vemos que a través de la historia hubo una iglesia que se fue enfriando, hubo una iglesia que se fue apagando y el mundo empezó a ganar lugar en las congregaciones y cada uno después empezó a adorar a Dios a su manera, como le parecía, como lo entendía, como quería? Y cómo las Escrituras hablan acerca de estas cosas, de que el amor de muchos iba a enfriar, al amor de los hijos de Dios hacia Dios ya no iba a ser lo mismo que antes, ya no iba a tener el mismo fervor. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Quien se deje ganar por esas cosas seguramente está perdiendo en la batalla. Pero todo está permitido por Dios. En las congregaciones están los fríos, están los fervientes, están los que congregan, los que tienen costumbre de no congregar asiduamente. Pero todo está dentro de la voluntad de Dios y a Dios no se le pasa nada y Dios lo permite que todo suceda. Por eso, en este versículo que nosotros hemos leído, lo que está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos es enseñándole cómo ellos debían orar al Padre, cómo debían comunicarse, cómo debían ser sus palabras para tener esa relación con Dios. Entonces les dice: cuando oréis, cuando se expresen delante de Dios, cuando quieran comunicarle algo al Padre, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, sabiendo que Dios le había enseñado que Él, como el Hijo del Padre, Él había descendido a la tierra, pero su Padre estaba en los cielos, nuestro Dios está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esto es una expresión de alabanza, haciendo mención lo que es Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es un pedido. Esto es un pedido delante de Dios, delante del Padre, que Jesús le estaba enseñando a ellos qué es lo que tenían que hacer. Y nosotros vemos que estas son expresiones que nos muestran que en el cielo, en el reino de los cielos, la voluntad del Señor se cumple perfectamente. Aquel que no quiso cumplir con la voluntad del Señor, aquel que no quiso sujetarse a Dios, que quiso ser igual que Dios, que quiso poner su trono en los cielos y ser semejante a Dios, fue desechado en la presencia de Dios, fue arrojado por tierra, y este es Lucifer, porque Dios no tiene relación con lo que va en contra de Él y en contra de su voluntad, en contra de su santidad, en contra de su justicia. Él es el único Dios,
Él es el único Dios, no hay otros dioses. Los dioses lo hacen los hombres. Los dioses los crean los hombres, los inventan los hombres para tener a alguien a quien adorar. Dios nos enseñó hace poquito, cambiaron la gloria de Dios, dice, por imagen corruptible. Le conocieron a Dios por medio de las cosas que Dios le había manifestado, pero esas cosas no atrajeron los hombres hacia Dios. Lo que atrajo los hombres hacia Dios fue cuando Dios se manifestó. Pero no vamos allá de eso. Entonces, hágase tu voluntad. Y cuando habla de voluntad, está hablando de designio, de deseo, de disposición, de algo que Dios decreta o determina. Dios es un Dios que tiene preceptos y mandamientos, tiene juicios, y es un Dios que en su justicia nadie le puede alegar injusticia. Dios todo lo hace conforme a su justicia. Dios determina las cosas que para el hombre hoy siguen siendo misterios, pero que ya están en pleno funcionamiento. Cuando Dios pensó crear el mundo, crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ello, Dios ya lo tenía en su mente decretado. Ya lo tenía determinado, era su pensamiento, su deseo. En Isaías dice que la tierra fue creada para que fuera habitada. ¿Para fuera habitada por quién? Por los seres humanos, aquel hombre que Dios iba a crear y todos los animales que Dios iba a crear por medio de su palabra. Lo hizo con un propósito. Dios no hace nada, por decirlo así, sin un sentido. Dios lo hace todo conforme a su divina voluntad, conforme a un propósito. Y todo está en su mente. Él lo planeó todo. Por eso, hágase tu voluntad. Todo lo que se hace en el cielo perfectamente conforme a la voluntad de Dios, es lo que Dios dispuso que fuera así. Los ángeles adoran. Alrededor de Dios están todos los seres que Dios creó para que le dieran alabanza, para que le dieran gloria. Y nosotros nos ponemos a imaginar y nuestra imaginación se queda corta. Ahora, Jesús le enseñó ahora a sus discípulos y le dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para que ella se cumpla en la tierra? ¿Y cómo debe cumplirse esa voluntad en la tierra? Ahora, vamos a leer en San Juan capítulo 6, verso 38. Vamos a leer un par de versículos seguidos. San Juan capítulo 6, verso 38. Dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, Jesús comenzaba su ministerio. Jesús multiplicó los peces y los panes. Y este pasaje viene de ahí, con este contexto. Y Jesús le empieza a hablar a la multitud. Y le empieza a revelar a aquella multitud de dónde Él había descendido. ¿Quién era Él? Que no había solamente nacido de María como un hombre natural, sino que fue engendrado por Dios. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto, que descendió del cielo. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Padre? Dice que todo lo que el Padre le diera, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es solamente una. Nosotros podemos enumerar en cuanto a la voluntad de Dios cuántas cosas determinó, cuántas cosas planeó y cómo Él quiere que sucedan las cosas. Dice, todo lo que Él me diere, no lo pierda. Amén. Ahora, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Esta era la voluntad del Padre. Ahora nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El escritor de los Hebreos expresa de esta manera y trae a la memoria lo que está escrito en el libro Salmo capítulo 40, el verso 6 y 8, de lo que en ese momento, en ese tiempo, o cumplido el tiempo, Dios envía a su Hijo Jesucristo a la tierra con un propósito. ¿Conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Basado en qué? Basado en las promesas de redención para con el hombre.
Por eso dice, sacrificio y holocausto no quisiste. Eso estaba todo establecido por Dios conforme a su voluntad. ¿Con cuál propósito? Un Dios omnisciente, un Dios que sabía que sacando a aquel pueblo de las manos del faraón, un pueblo escogido, el pueblo de Israel, luego Dios le iba a dar leche para que ellos cumplieran, pero sabía Dios que en su debilidad, en esta carne, en este cuerpo mortal, ellos estaban incapacitados de poder cumplir con la justa demanda de Dios. Entonces le dio sacrificio, le dio un sacerdocio, le puso sumo sacerdote, le dio sacerdote para que el pueblo tuviera de esa manera la oportunidad de seguir teniendo relación con Dios y seguir cumpliendo con la demanda de Dios. Pero el pueblo de Israel no lo pudo cumplir. Entonces Dios se hastió, Dios se cansó de ver sacrificios y sacrificios, y el pueblo de Israel seguía pecando y se le hizo una costumbre y una mala costumbre. Ahora nosotros pensamos y decimos, bueno, pero estaban en un cuerpo de carne, era sabido, hoy es entendible que iban a pecar. Por eso es que Dios le da los sacrificios, pero Dios se hastió. Entonces a su tiempo, en el tiempo determinado por Dios, envía a su Hijo Jesucristo y le prepara un cuerpo para que Él naciera semejante a como nacemos cada uno de nosotros los seres humanos, de mujer, pero no engendrado por hombre ni engendrado por sangre, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y vengo a hacer tu voluntad. Y se une a lo que nosotros hemos leído, que no había descendido del cielo para hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. O sea, para cumplir todo aquello que Dios había determinado ya en su palabra y de lo que Él tenía que pasar de ahí en adelante. San Juan capítulo 4, verso 34. San Juan capítulo 4, verso 34. Los discípulos le rogaban al Señor para que el Señor comiera lo que ellos estaban comiendo. Y en el versículo 34 Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la obra que Él debía determinar? Ahora la voluntad del que me envió empieza a decir de nuevo, para seguir recalcando que no hacía lo que Él quería, sino lo que estaba establecido, que es lo que Dios tenía planeado para Él. Pero hablando de comida, estaba hablando de algo que le iba a satisfacer y que iba a ser de beneficio para todos los hombres. Dice, verá el fruto de la aflicción y se iba a gozar. Por su conocimiento el Señor Jesucristo iba a justificar a muchos. Ahora, para nosotros seguir uniendo este versículo en San Juan capítulo 17, verso 4, cuando Jesús ora por su discípulo, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. ¿De quién era la obra? Era la obra de Dios. De todo lo que Dios le diese a Él, de todos los que creyeran en Él, Él los tenía que cuidar para preservación de vida, para resucitarlo en el día postrero. Y ya cuando ora por su discípulo, antes de ser arrestado, le dice esta palabra al Padre. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 17 de San Juan dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, ¿cumplió con lo que el Padre lo había mandado a hacer? Y nosotros decimos, muchos habían creído porque Jesucristo hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravilla, convirtió el agua en vino. ¿Y cuántas cosas hizo el Señor Jesucristo? Pero el Señor, nuestro Dios, le dio 12 hombres que estuvieran juntamente con Él para prepararlos para el discipulado, para cuando Él ascendiera a los cielos, esos hombres tenían que seguir con el ministerio. Ahora, el único que se perdió, dice, es el hijo de perdición, que fue Judas. Ahora, Jesucristo hace esta oración y todavía no había sido crucificado, ni Judas todavía se había suicidado. Y ya Jesús dice, el hijo de perdición, aquel que estaba en las Escrituras también profetizado, el cual le iba a entregar. O sea que estaba cumpliéndose la voluntad de Dios en el Señor Jesucristo conforme a lo que estaba establecido en las Escrituras por Dios. Por lo que nosotros pensamos y decimos, su vida estaba escrita. Su nacimiento estaba escrito, que llegara a la tierra y naciera engendrado por Dios de María, estaba ya escrito en la palabra de Dios, en las profecías.
En las leyes, en los salmos, en los profetas, todo estaba ya determinado su vida, de todo lo que él debía hacer y pasar. Y esa era la voluntad de Dios. Ahora, nosotros no vemos nada escrito, pero tenemos la palabra del Señor y conocemos grandes cosas que Dios ya nos ha revelado, de cosas que Dios se propuso desde la eternidad hacer e hizo y seguirá haciendo. Y hay cosas que para nosotros son misterios y otras ya no. Ahora, no fue fácil para el Señor Jesús cumplir con esta obra. Por eso vamos a leer en San Mateo capítulo 26, para que nosotros veamos que en condición de hombre es que Él cumple con la obra de Dios. San Mateo capítulo 26, verso 39, Jesús estaba triste porque había llegado el tiempo de que fuese entregado y fuese arrestado. Y el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. En condición de hombre, sabiendo lo que tenía que pasar, que tenía que ser arrestado, sabía que tenía que padecer, sabía que tenía que llegar hasta la cruz como hombre y no como Dios, sino como un hombre semejante a cada uno de nosotros. Pero fíjese cuál fue su oración, dando a entender que comprendía bien lo que Dios lo había mandado hacer y que la obra de Dios en su vida se tenía que cumplir. Pero lo dice como diciendo, si hay alguna posibilidad, si hay algún medio, si hay alguna otra manera de que esto no sea así, pasa de mí esta copa. Pero no había. Dios ya lo había determinado, ya lo había decretado. Ya en su decisión, Dios lo había planeado de esa manera, que tenía que morir una muerte de cruz. Y no fue fácil. Hoy para nosotros se nos hace difícil comprender completamente todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros miramos la película de la Pasión de Cristo y un poco se asemeja a todo lo que Él sufrió, pero sufrió aún mucho más de lo que en esa película se puede personificar. Pero si hay alguna posibilidad, Padre, de que esto no sea así, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero. Aunque hizo esa oración, no quería que se hiciera como él pensaba. Aunque hizo y dijo esas palabras al Padre, él no quería que se cumpliese como él pensaba, como él deseaba, sino como el Padre lo había establecido que debía de suceder, como estaba establecido, como estaba escrito en la palabra. Y Jesús dijo, he aquí, ciertamente el Hijo del Hombre va como está escrito acerca de él. Como estaba escrito fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como estaba escrito así vivió. Como estaba escrito así habló. Conforme a lo que Dios ponía en su boca así habló. Conforme a Dios le permitía hacer milagros así lo hacía. No hacía nada conforme a lo que él pensaba, lo que él decidía, lo que él decretaba o determinaba, sino lo que el Padre le permitía hacer, le permitía hablar. Ahora, qué tremendo y maravilloso, porque nuestra vida también está escrita en las Escrituras, pero todo lo que nosotros debemos pasar no está escrito en la palabra del Señor. Cada minuto, cada segundo que nosotros estamos sobre esta tierra, nosotros no vemos en las Escrituras lo que va a pasar, pero Jesús lo sabía, y aún así, sabiendo el gran dolor que debía pasar para salvar al hombre de la condenación eterna, aún así, voluntariamente, como un cordero manso, un cordero predestinado antes de la fundación del mundo, voluntariamente aceptó el sacrificio, voluntariamente aceptó que el hombre le injuriara, voluntariamente aceptó que su misma creación le crucificara en la cruz. Por eso es que dice esas palabras tan grandes de amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sí había alguien que sabía lo que estaba haciendo, y ese era Jesús y el Padre. Vamos a leer en Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 39. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. 29. Capítulo 29, verso 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y vamos a hacer una pausa ahí, porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene cualidades. Dice, la voluntad de Dios, dice,
¿es legislante, soberana o oculta? Legislante, soberana o oculta. Ahora, ¿por qué es soberana? ¿Por qué es legislante y oculta? Porque hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios. Y en que su soberanía, Él determinó que sucediesen o no sucediesen, sucedan o no sucedan. En su soberanía lo planea todo conforme a su voluntad perfectamente, porque Dios es un Dios perfecto. En su voluntad permite que pasen un montón de cosas, porque Él es soberano y lo conoce todo. Conoce de la eternidad hasta la eternidad. Ahora, hay cosas que el hombre no comprende ni va a comprender nunca. Y hay cosas que la iglesia va a comprender y hay cosas que la iglesia no va a comprender. Hay cosas que Dios mantiene oculta y que si Él se digna de revelarla, la va a revelar. Y si no, van a seguir permaneciendo ocultas. Pero las cosas ocultas, los secretos, lo que es secreto pertenece a Dios. Ahora, nosotros miramos y decimos, ¿cuántas cosas aún están ocultas que Dios no ha revelado a la iglesia? Hay pasajes que nosotros seguimos leyendo y aún no la entendemos, porque permanecen ocultas. Si esto permanece, hay cosas que permanecen ocultas para la iglesia, imagínense para el mundo, o sea, imposible de que el hombre las entienda y la conozca. Ahora, lo que va a acontecer, lo que va a suceder, lo que va a pasar en este tiempo y en tiempo futuro, se va a cumplir conforme a su absoluto término. O sea, a la hora señalada, en el momento señalado, conforme a lo planeado por Dios. Esto lo podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Dios. Ahora, hay cosas que van a suceder y que Dios no nos va a decir cuándo van a ser. Y hay cosas que van a suceder en el mundo que nosotros lo vamos a ver y ya no tenemos que asombrarnos y solamente tenemos que pensar que es la voluntad de Dios cumpliéndose sobre la tierra. Si Dios permitió que hubo un virus donde en el mundo estuvieran las personas encerradas y murieran muchas personas, nosotros tenemos que pensar que fue la voluntad de Dios que sucediera. Si Dios no hubiese querido que sucediera, no hubiese sucedido, ni hubiese pasado, ni hubiese visto muerte, pero Dios la permitió, porque su voluntad es soberana. A Dios, a nosotros no nos agarra ni nos trae de los pelos a la congregación. En su voluntad permite que nosotros decidamos si queramos congregar o no queremos congregar. Ahora, es la voluntad soberana de Dios de que en determinado tiempo para la iglesia suceda que Dios dé la orden para que la iglesia sea arrebatada. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Y hablando de la venida del Señor, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? No os toca a vosotros saber. Lo que en la sola potestad, en la voluntad soberana de Dios va a acontecer. Solamente Dios nos da a entender que hay aquí un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. ¿Cuáles son para nosotros las señales que nos indican que pronto han de venir? Las cosas que están sucediendo conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. En los tiempos finales va a haber pestilencia, va a haber enfermedades, va a haber terremotos, van a suceder un montón de cosas y la iglesia tiene que estar atento a todas esas cosas para darse cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta y a veces mucho más de lo que nosotros pensamos. Y a veces mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque ¿qué pasaría si Dios determina que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, llevarla y encontrarse con Él en los aires mañana? En Apocalipsis dice, y la esposa está preparada, pero realmente
En este tiempo, ¿la esposa está preparada o se está preparando para recibir al Señor en los aires? Nos reíamos con unos hermanos hace poquito viendo que en una congregación 3 hermanas estaban cantando, diciéndole al Señor, Señor, ven pronto, y una alabanza que se refería a eso, y una detrás dijo, pero no ahora, parece un chiste, pero lo dijo de verdad, ahora, para nosotros no tiene que suceder esto, al contrario, ¿cuánto tiempo Dios nos viene enseñando a nosotros de prepararnos para ese día? No sé cuánto tiempo ha pasado, pero lo que hemos leído nosotros, que es el padre que da la orden para que el hijo venga a buscar a la esposa, esto era una tradición judía, algo establecido por Dios para el pueblo judío. Quien iba a ser el esposo y la esposada hacían un pacto. Luego el esposo se iba a preparar, dice, la casa para donde iban a ellos a vivir cuando se casasen. Y pasaba un determinado tiempo donde el padre le daba tierra al hijo para que preparara la casa. Y era el padre quien le daba la orden al hijo para decirle, ahora sí es tiempo de que te cases, hijo, entonces ve en busca de tu esposa. Y todo, la fiesta, todo lo preparaba el padre. Y esto concuerda con lo que dice en los evangelios, que fue a preparar morada. El pacto con la esposa ya lo hizo, la última cena. Ahora, lo único que falta es que el padre diga, ve hijo, ve a buscar a tu esposa. Y ella sea arrebatada, la iglesia del Señor sea arrebatada de esta tierra. ¿Pero cuándo? No nos toca a nosotros saber, sino que Dios nos da a entender que será en breve. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a estas cosas también, hay cosas que están ocultas a nuestra vida. Volviendo a lo que estamos hablando, que van a suceder cosas que nosotros no pensamos que van a suceder, pero debemos estar preparados para pasar cada una de ellas. El Señor Jesucristo sabía lo que tenía que pasar, pero tenía en su mente y en su pensamiento ya determinado el deseo, la buena voluntad de querer pasar por todo eso, porque sabía que detrás y el final de su muerte y de su resurrección, Él iba a llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Volvemos. Ahora, su voluntad para con Dios, para con la iglesia, es una voluntad revelada y que está establecida, dice, mediante reglas, y es lo que nosotros hemos leído en Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Si bien las cosas secretas pertenecen al Señor, dice, más la revelada, ¿para quiénes son? Para nosotros. La voluntad del Señor revelada, ¿para quiénes son? Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para cuando yo quiera, no, para siempre. Ahora, ¿de qué está hablando? Cuando Dios quiso dar a conocer a su pueblo su carácter, su justicia, su santidad, y para que ellos tuvieran una conducta delante de las demás naciones, mientras ellos estuvieran en la tierra, le dio sus leyes, le dio sus estatutos, le dio su mandamiento, le dio sus ordenanzas, le dio sus preceptos. O sea que el pueblo no quedó sin ley. La Escritura dice que un pueblo sin ley es un pueblo desenfrenado, o sea, un libertinaje total, pero Dios no es un Dios de libertinaje. Y cuando Dios quiere revelar su carácter, su justicia, su santidad a su pueblo, le da sus leyes. Y a nosotros, ¿quién nos dio? Sus leyes. A nosotros, ¿qué Dios nos dio? Su Espíritu. Y se cumple la Escritura que puso sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón. Todo está en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Ahora, para nosotros no es nada extraño decir, bueno, conocemos los 10 mandamientos, pero no es solamente eso. Cuando Dios nos habla acerca de su ley, nos habla acerca de su carácter y de lo que Dios nos enseña a nosotros que somos y cómo nosotros debemos de conducirnos, nosotros vemos que es toda su palabra, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, la Biblia, todo es su ley, la ley perfecta de Dios. Y hay cosas que para nosotros pueden ser que todavía no hayan sido reveladas. Nosotros estuvimos en un gran tiempo y mucho tiempo en ignorancia, desconociendo estas cosas, porque habían sido ocultas a nuestros ojos, habían sido ocultas a nuestra vida. Nosotros conocíamos un evangelio, por decirlo así, básico, de los milagros, de la prosperidad, de la sanación, de los pactos. Nosotros conocimos un evangelio así y lo comparamos en este tiempo y vemos que no es así. Sin embargo,
sin embargo, sigue siendo el mismo Dios. ¿Y por qué lo permitió antes? ¿Y por qué no lo permite ahora? ¿Por qué no se ven los milagros en las congregaciones como se veían antes? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios es un Dios soberano y conoce todos los tiempos. ¿Cuántas personas han conocido al Señor? ¿Cuántas personas fueron sanadas? ¿Cuántas personas fueron libertadas de demonios? ¿Cuántas personas recibieron grandes milagros de parte de Dios y no han permanecido jamás en una congregación? Y eso se cumple lo que dice en Hebreos capítulo 6 en adelante, donde dice, porque fueron iluminados. Y cuando dice fueron iluminados, hace una comparación. Y no está hablando de convertidos, ni de salvos, ni de renacidos. Está hablando de aquellas personas que estuvieron en una congregación y nunca crecieron. ¿Por qué no crecieron? Dios lo sabe. Pudiendo ya ser maestro, no lo eran. Fueron iluminados. ¿Cuándo una persona es iluminada? Cuando Dios le habla. Ahora dice que todos los que fueron iluminados creyeron, ¿no lo dice así? Es la voluntad de Dios. Dice que esto quiere Dios de todos los hombres. Dice que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora Dios dice que todos van a conocer la verdad y que todos van a ser salvos. Pero es su deseo, es su anhelo. Lo dice Él. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero vemos a través de la palabra que esto no es así. ¿Cuántas personas han pasado y han sido iluminadas por Dios? Gustaron de los dones celestiales porque no eran dones humanos los que muchos de ellos recibían. Nosotros participamos de las grandes campañas de Anacondia y de otros evangelistas que hacían grandes campañas y atraían grandes multitudes y muchas personas pasaban al frente y aceptaban al Señor Jesucristo, pero que después luego jamás congregaron. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió así? Es su voluntad. Lo quiso así y lo planeó así. ¿Por qué lo sanó entonces? Es su voluntad. Por eso suceden cosas que a nuestro razonamiento pueden permanecer ocultas, que Dios no lo ha revelado todavía a nosotros. Pero hay cosas que sí, a la iglesia le es revelada y que por medio de la iglesia se tiene que dar a conocer a este mundo. Pero las cosas reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Un hombre al cual el Dios no le revela su ley jamás la va a poder cumplir. Dígale a un hombre natural de allá afuera que cumpla con la ley de Dios y decir, ¿qué ley? La única ley que conoce por ahí son las leyes del mundo. Pero cuando hablamos de ley estamos hablando de la voluntad de Dios, de los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas. Y ahora no es que nosotros tengamos que cumplir con eso, y eso también nosotros tenemos que llegar a pensar. Porque las obras fueron preparadas por Dios. Y para hacer un repasito así nomás, el hombre natural jamás pudo cumplir con la justa demanda de Dios. Ahora, el hombre espiritual, nosotros decimos, ¿las tiene que cumplir o la justicia de esa ley se van cumpliendo en nosotros? La Escritura dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros. No es que nosotros tenemos que cumplir con las obras de la ley, sino que la justicia, la conducta, la vida, la manifestación de esa ley se tiene que cumplir en nosotros por la vida nueva que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. A aquel que lo venció todo, aquel que cumplió con la voluntad de Dios, que cumplió con todos los mandamientos, hoy vive en cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer, nosotros decimos, nada tuve que hacer, no tenemos que hacer nada. Entonces tenemos que dejar que la ley de Dios, la palabra de Dios se cumpla en nosotros, pero esto por medio del conocimiento que Dios nos da, permitirle que Dios sobre en cada uno de nosotros y no pongamos ningún obstáculo a la obra de su palabra en cada uno de nosotros, entonces Dios va a manifestar su vida en nosotros, a través de nosotros. Por eso muchos todavía siguen diciendo que hay que hacer cosas para Dios, hay que cumplir con los 10 mandamientos, hay que cumplir con todas las leyes, hay que cumplir con esto, y no lo pueden hacer. Por eso es que todavía se consideran pecadores, porque humanamente es imposible cumplir con la demanda de Dios. Las demandas de Dios son para el hombre nuevo. Amén. Ahora, San Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar, pero para el hombre nuevo, para los que han nacido de nuevo. Porque no tenemos que estar pensando nosotros en cumplirla, sino tener un conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Porque cuando suceden las cosas, nosotros tenemos que traer a la memoria lo que Dios nos ha enseñado. Si nosotros tenemos una situación donde la carne quiere manifestar mal por mal, a nosotros nos tiene que venir su palabra y nos tiene que decir, momento,
No devuelva mal por mal. Vence con el bien el mal. ¿Dónde lo dice? En su palabra. Bueno, conforme a lo que está escrito y conforme a lo que Dios me enseñó, así voy a permitir que sea. Me niego a mí mismo. Voy muriendo a lo natural, voy muriendo a lo que es carne, razón, y obedezco a la palabra de Dios. Las cosas reveladas por Dios son para nosotros. Ahora, ¿cuántas cosas Dios ha revelado a su iglesia? Y cosas sencillas que aún son difíciles de cumplir. Para muchos aún es difícil de cumplir. Y para muchos voluntariamente es difícil de cumplir también. Es la voluntad de Dios que te congreguemos todo, la iglesia, es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que decir sí. ¿Por qué? Porque está establecido Dios así en su palabra. Ahora, ¿ve que conocemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos lo que Dios ha establecido para su iglesia? No nos dejó a la deriva. Hay un orden en la casa de Dios. ¿Quién lo estableció? Dios, conforme a su voluntad. Así lo decretó, así lo determinó. Eso es su deseo, eso es su anhelo. Y se tiene que cumplir. Aunque nosotros no queramos, Dios lo va a hacer con otro. No soy indispensable delante de Dios para nada. No hay ningún hombre indispensable delante de Dios. En otros tiempos, cuando algunos iban de las congregaciones, algunos decían, a ver qué hacen si nosotros no estamos. ¿Que Dios va a detener su obra porque alguno se quiere ir? ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en la palabra del Señor, en la iglesia gloriosa, en la iglesia triunfante. Y aquel que se fue, ¿qué? Porque se fue, porque se quiso ir, porque se enojó por esto, por lo otro, ¿Dios no va a cumplir con su palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos revela su mandamiento, nos revela sus leyes, nos revela sus demandas para con nosotros, y nosotros vamos a decir que no se pueden cumplir jamás. No son gravosos, no son pesados, no son difíciles, al contrario. Tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, como Él lo hizo. Como en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de lo que Él pasó, dice que se gozó. ¿Cómo es que gustó la muerte? ¿Cómo es que gustó la muerte? Y como hay algunos que todavía no podemos gustar de la vida nueva que Dios nos dio. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Evangelio para muchos se hace muy pesado aún. Y las cosas que suceden las está permitiendo todo Dios. No es opcional. Yo puse acá, no es opcional. Vino el pastor Rosales y nos enseñó a nosotros que deudores somos, no a la carne. Que tenemos obligaciones delante de Dios y las debemos cumplir. Porque ¿qué le prometimos a nosotros? Hoy ya no se usa, y cuando la persona se bautiza, yo me acuerdo que antes se decía, prometes amarle, servirle hasta que Cristo venga en busca de tu alma, y el que se bautizaba decía amén. Hoy ya no lo hacemos eso. Pero ¿cuántas cosas nosotros prometimos delante de Dios que todavía nos cuestan cumplir? ¿Y por qué las cumplimos? Porque sabemos que es la voluntad de Dios que así sea. En el libro de Eclesiastés, Dios nos enseña a nosotros que es mejor no prometer sabiendo que no vamos a cumplir. No prometamos algo a Dios que no vamos a cumplirle. Porque no sea cosa que después Dios permita que nos sucedan cosas a nosotros porque no son por ignorancia. Las cosas que no hacemos, llega el tiempo que ya no son por ignorancia, que son voluntariamente las que las hacemos. Ahora, las hacemos porque Dios permite que la hagamos, porque está dentro de su voluntad soberana. Dios no obliga a nadie. En el cielo se cumple la voluntad de Dios, y aquel que no lo quiso hacer fue desechado por tierra, fue arrojado por tierra a la tierra. Ahora, vemos que aquellos que tampoco quieren cumplir con la voluntad de Dios no terminan permaneciendo en las congregaciones. No pueden soportar las doctrinas, no pueden soportar que Dios les demande algo, no pueden soportar la justa demanda de Dios para con ellos. Ahora nosotros decimos, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios, no se goza en la justicia, no se goza en la verdad, no se goza en la palabra del Señor. Nosotros decimos, sí, tiene que ser así. Ahora, alguien que no quiere, no acepta su palabra, alguien que no está dispuesto a cumplir con lo que Dios le manda, ¿ha nacido de nuevo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Salmo capítulo 40, verso 8. Salmo capítulo 40, verso 8, la cual habíamos hecho referencia. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en los versículos de arriba está lo que habíamos leído nosotros en Hebreo capítulo 10, verso 5. ¿Ve? No solamente que venía a cumplir con la voluntad de Dios, con lo determinado por Dios, sino que hacer su voluntad
era de agrado para él. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Basado en qué? Basado en su palabra, en su ley que estaba en medio de su corazón. Una obediencia basada en la palabra del Señor. Yo no sé lo que pensará cada uno, pero ¿no nos gozamos cuando la voluntad de Dios se cumple en nosotros? ¿O no nos gozamos nosotros cuando cumplimos con la demanda de Dios? ¿Y no se entristece el Espíritu cuando no cumplimos con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? ¿No se contrita el Espíritu Santo cuando hacemos las cosas voluntariamente y sabemos que están mal? ¿O cuando no cumplimos delante de Dios? ¿No se entristece el Espíritu? El Espíritu está presto. La carne se opone. Lo sabemos. ¿Desde cuándo lo sabemos? Para muchos años. Otros hace poco. Y otros tal vez no lo sepan. Pero esa lucha interna entre la carne y el Espíritu que batallan en nuestra vida para que no hagamos lo que queremos, está siempre. ¿Hasta qué? Hasta que la carne sea sujetada en completamente en nuestra vida y ya no tenga ninguna actividad. Pero mientras tanto, suceden cosas en nuestra vida, la cual son oportunidades que Dios nos presenta a nosotros para que obedezcamos, para que venzamos, para que a través de ella nosotros día a día podamos cumplir con la voluntad del Señor perfectamente y cada vez más. Si un inconstante dejó de ser inconstante, quiere decir que ha pasado de ser alguien que tenía esa característica y ahora ya no lo es. Para otros ya es un ejemplo. Para alguien que creció espiritualmente, dejó de ser niño, ya ahora su conducta es diferente. Siendo niño capaz que era infiel, pero empezó a crecer en la gracia, Dios le empezó a dar crecimiento y ya no es más un infiel. Antes era carente de conocimiento, hoy tiene conocimiento y puede enseñar a otro. Y todo está dentro de la voluntad de Dios, porque es Dios quien reparte los dones y quien da crecimiento a cada una de nuestra vida para que el cuerpo sea perfecto y no haya desavenencia. Ahora, ¿dónde estamos nosotros y en qué lugar nos ponemos? Porque lo que le sucedió a nuestro hermano Hernán, yo antes le había dicho a él, lo que vos determinaste, lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón desea de servir a Dios, eso implica algo que por ahí todavía no lo has experimentado. Porque van a suceder cosas donde el enemigo va a querer poner trabas y van a suceder cosas que vos tal vez no pensás que van a suceder y que Dios lo va a permitir que sucedan y tal vez para probarte o no probarte, pero para que vos cumpla con lo que has deseado, hay cosas que va a tener que pasar y Dios la va a permitir que la pases. Porque ser alguien que tiene el deseo de servir a Dios no es que todo después le sale color de rosa. Le empiezan a suceder cosas, en su vida personal le empieza a pasar cosas. En su vida familiar también le empieza a suceder cosas. A su alrededor, con sus pertenencias le empiezan a suceder cosas que todas parece que son en contra. La gran diferencia con aquel que no tiene ese deseo es que el que no tiene ese deseo de servir a Dios ni lo hace, ni lo quiere hacer, está muy cómodo. Está muy cómodo en su posición. A mí me llama la atención cómo es que Dios que permiten cosas que por ahí estábamos en nuestra casa, estábamos lo más bien y de repente una noticia que se nos hela el cuerpo, una sensación de algo que recorre el cuerpo para la noticia que se nos fue dada. Y uno dice otra cosa más. No termina de pasar eso, sucede otra cosa. No termina de pasar esto, otra cosa. Sea el índole que sea. Puede ser monetario, puede ser problema con los hijos, puede ser problema con la esposa, puede ser un accidente, pero pareciera que siempre sucede algo. Si no es esto, es lo otro. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que debemos tener a estas cosas que están sucediendo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea que yo haga lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad en mi vida. Así como se hace en el cielo, así también se haga en mi vida aquí en la tierra. Es tu reino. Somos tuyos, Dios. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder. No sé si mañana voy a estar en esta tierra. Pero sé que hoy, en este día, en este año, en este mes, estoy en la tierra porque esa es tu voluntad.
Porque no fui salvo porque yo quise. No fui salvo porque un día yo me presenté delante de Dios y dije, ahora quiero creer. Y ahora quiero ser salvo. Y ahora quiero pasar por la sala del bautismo. Y por eso Dios tiene la obligación de hacerme renacer de nuevo y darme vida eterna. Esto no sucedió así. Miles de personas fueron iluminadas en este mundo oyendo la palabra del Señor. Y muchos no creyeron. Pablo hablaba a un grupo de mujeres allí que estaban oyendo la palabra del Señor, pero Dios dice que le habló el entendimiento a una sola mujer y fue a Lidia. ¿Y por qué no a todos? Su voluntad soberana. Dios lo eligió así, Dios lo quiso así. ¿Y por qué suceden estas cosas, Dios, con mi vida? No me toca a mí saberlo. No nos toca a nosotros saber lo que va a pasar el día de mañana, pero sí tenemos que pensar lo que está escrito acerca de nosotros. Que vamos a sufrir, que vamos a padecer, que vamos a pasar situaciones donde la cual nosotros no queremos pasar. Pero ¿qué diremos a esas cosas? Que se haga tu voluntad, oh Dios. San Mateo capítulo 7, verso 21. Creo que este versículo está siendo muy nombrado en estos últimos tiempos. Para que abramos los ojos, para que Dios nos ilumine, para que Dios nos haga entender. San Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. Otro y otro no. ¿Quiénes son aquellos dignos que van a entrar y ser arrebatados de esta tierra y recibirán al Señor en los aires? Los que hacen la voluntad del Padre, los que hacen la voluntad de su Señor. Es imposible que Jesús me llame a mí, es imposible que, como nosotros cantamos hoy, que Él es el buen pastor y que nosotros somos las ovejas que le oímos y le seguimos, no hagamos la voluntad de Él. Sus ovejas oyen su voz y le siguen y le obedecen. ¿Y entonces por qué otro no lo obedece? No son ovejas. 20 años de evangelio, nunca obedeció, pero pasó por la sala del bautismo. No, que si Dios no lo hizo renacer de nuevo, Dios no le cambió la naturaleza, imposible que cumpla con la voluntad de Dios. No lo va a poder hacer. Va a intentar hacerlo, pero no lo va a poder hacer. Dios nos enseñó el día domingo de aquellos imitadores que imitaban la conducta de otro creyente y terminaron mintiéndole al Espíritu Santo. Nos mostró a aquellos dos hechiceros que Pablo después los nombra, James y Jambre, que también imitaron la obra de Dios en cuanto a las plagas que había enviado a Faraón, pero cuando Dios envió, dice, la plaga de los piojos, los hechiceros se esforzaron por todos los medios para tratar de imitar esa obra, pero tuvieron que decir, dedo de Dios es este. Así va a pasar con los religiosos, así va a pasar con los legalistas. Cuando Dios manifieste a su iglesia, cuando Dios manifieste a su esposa, todos aquellos que estuvieron sentados en una congregación sin nunca querer hacer nada, no van a poder imitar la obra espiritual de aquellos que sí han crecido, de aquellos que sí sirvieron al Señor. Pero en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado. Jesús le dijo, nunca os conocí. ¿Cómo que nunca los conocí? ¿Desde cuándo no los conoció? Nunca. ¿Y cómo hicieron todo eso? Dios lo permitió así. Nunca os conocí. Ahora, los que Dios conoció de antemano, a los predestinados, escogidos, Dios no va a hacer con ellos la obra que ya ha determinado hacer. A los que antes conoció, a los que predestinó, a los que lo glorificó, a los que exaltó, fueron llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para ser como Él es, para andar como Él anduvo. No va a cumplir con lo que Dios ha decretado en su buena voluntad, agradable, buena y perfecta. No lo va a hacer Dios si está en su sola soberanía que esto sea así. Por más que nosotros pensemos lo contrario, como estos, que creyeron que haciendo todo lo que hacían para Dios, creían que tenían el cielo regalado ya, la salvación regalada. Esto no fue así. Dios no se equivoca, por eso en la doctrina de la elección nosotros tenemos que estar bien seguros que Dios nos toma a nosotros para salvación. Para salvación. Dios nos conoce antes que el mundo fuera creado, pero a esto Dios no lo conocía. San Lucas capítulo 6, verso 46. San Lucas capítulo 6, verso 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No lo vamos a leer todo. Ha pasado el tiempo.
Pero ¿cuánto nosotros le decimos al Señor, 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 y no hacemos con lo que Dios nos manda a hacer? O ponemos el ejemplo para que ninguno se ofenda a otros, que le siguen diciendo Señor, 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 y no hacen lo que Dios les manda a hacer. Pero como sí hay otros que fueron llamados y elegidos y que sí se someten a la buena voluntad de Dios, y hay otros que no, no se someten a la voluntad de Dios. Los que vimos la película del Peregrino sabemos de alguien que representó la flexibilidad o la debilidad de la carne humana, que al primer problema que se le presentó cuando iba camino a la ciudad celestial, cayó en un lago pantanoso. Cuando sucedió eso, no quiso saber nada porque le pareció que el camino era muy peligroso y que no valía la pena. No valía la pena sufrir y padecer y pasar por cosas que no tenía pensado pasar para llegar a la ciudad celestial. Lo mismo nos puede llegar a pasar a nosotros. Podemos llegar a tener ese pensamiento. Pero el mundo va cambiando y el mundo no va cambiando para bien. Al contrario, el mundo va cambiando para mal. El mundo va a ser cada vez más difícil de vivir. En una semana puede cambiar todo. En una semana, si Dios quiere, deja sin alimento a todo el mundo. En un día, en una hora, en un segundo, Dios permite que pase algo y que todo sea peor para el mundo. El mundo nunca fue mejor. Al contrario, fue peor. Y nosotros estamos dentro de ese mundo, dentro de este sistema, pero no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a este sistema. Nosotros somos del cielo y a donde vamos a volver, al cielo, donde se cumple con la voluntad de Dios perfectamente. Pero mientras estamos en esta tierra, nuestro pensamiento tiene que ser que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Que no se haga como yo quiero, sino como Él quiere. No sabemos, amados hermanos, lo que será del día de mañana. Como dice Santiago, de la cual muchos planeamos muchas cosas y muchos decimos que vamos a hacer muchas cosas en el día de mañana. Pero Santiago nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que decir, si Dios lo permite, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, si no, no. Ahora, hay cosas que nosotros planeamos que queremos que entren en la voluntad de Dios. Nuestra voluntad entrando en la voluntad de Dios permisiva, que todo lo permite, pero que no todo es bueno para nosotros. Y para que nosotros cumplamos con todo lo que Dios demanda a cada uno de nosotros, nos dio su Espíritu Santo, la cual nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por cada uno de nosotros, nos hace recordar la palabra que Dios nos enseñó a cada uno de nosotros, nos fortalece Dios a través de su palabra por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Dios no nos dejó a la deriva. Por eso no hay excusa para el hombre nuevo, no hay excusa delante de Dios. Dios nos capacitó, Dios nos proveyó de todo para que nosotros le agrademos a Él. Jesús no se olvidó de lo que estaba escrito de Él. Y para que se cumpliese todas las escrituras, su perfección, fíjese en San Juan capítulo 19, y ya terminamos. San Juan capítulo 19, verso 28. San Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y le dieron a beber vinagre. Jesús, estando crucificado, padeciendo el mayor dolor por la humanidad, se acordó lo que estaba escrito acerca de lo que iba a pasar en ese momento, de que en su necesidad tenía que cumplirse la escritura en él. Entonces dijo, tengo sed. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno de nosotros sabemos lo que Dios ha determinado en su buena voluntad para el día de mañana, ni para el futuro, lo que ha de suceder con nosotros. Día a día nos sorprendemos nosotros, los que hemos creído que todas las semanas y días que van pasando, Dios permite que sucedan cosas para nuestro perfeccionamiento. Y van a suceder cosas que, ya lo repito nuevamente, para no redundar tanto, si Dios quiere que se pierda un hijo de nosotros es para que nosotros le demostremos a Él cuánto le amamos. Si Dios permita que sucedan cosas en nuestras familias para que nosotros comprobemos y experimentemos el amor que nosotros le tenemos a Dios. Que cuando Dios nos dice a nosotros que no debemos amar más a nadie de nuestra familia que a Él, entonces Dios puede hacernos que en nuestra familia pasen cosas, la cual es el momento de demostrarle a Dios que verdaderamente le amamos a Él más que a nuestra familia, en otras cosas que en nuestro corazón aún están, como Dios nos decía hace poco, ídolos que ocupan el lugar de Dios.
Cuando sus discípulos le trajeron delante del Señor, le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos están aquí, quieren verte. Jesús agarró y le preguntó, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mi hermana? ¿Quiénes son? Y le dijo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Son los que obedecen a su palabra. Fíjese a dónde lo llevó Jesús. Para muchos puede decir una demostración de menosprecio a su familia, pero Jesús no era de este mundo. Jesús era del cielo y vino a cumplir con lo que estaba escrito acerca de él en beneficio de toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la humanidad? ¿Cuál es el beneficio o dónde va a encontrar la humanidad lo que ella necesita para ser redimida de este mundo y de este sistema? ¿Quién es la iglesia? La iglesia, la esposa del Cordero. Lo vimos hace poquito, que lo que atrajo a los hombres hacia Dios no fueron las cosas que fueron creadas. Al contrario, esas cosas el hombre las desestimó y las menospreció y se volvieron a sus pensamientos y a su deseo y Dios los entregó. Pero cuando Jesús se manifestó, Él dio a conocer al Padre y muchos creyeron en Él. Cuando la iglesia se manifieste, ¿cuántas personas van a venir al conocimiento de la verdad? Cuando la primera iglesia se manifestó y hubo señales de parte de Dios y Dios hacía milagros y maravillas, ¿cuántas personas creyeron por medio de la predicación de los apóstoles? Miles de personas. ¿Pero qué es lo que se estaba manifestando? El cumplimiento de la palabra de Dios, que ellos tenían que ser testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo, que Jesucristo había venido a morar ahora en ellos, que las escrituras, la palabra de Dios se estaban cumpliendo, que Dios le había dado, le iba a dar el Espíritu Santo a hombres de cuerpo, de carne, de sangre. Cuando la iglesia se manifieste, cuando la iglesia salga a evangelizar, cuando la iglesia muestra la conducta que Dios quiere que tengamos, muchos hombres se van a maravillar y muchos van a venir al conocimiento de la verdad. Por eso, amados hermanos, la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta para todos aquellos que conocen a Dios, que aman a Dios. No solamente es conocer la Escritura para terminar siendo alguien que tiene conocimiento teórico, sino que lo que Dios quiere que nosotros tengamos es un conocimiento práctico. Un conocimiento teórico solamente hace religiosos y legalistas. Un conocimiento práctico hace que la persona se conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, vamos a hacer